También esta reunión está siendo grabada, así que vamos a comenzar el tema, amén. El estudio bíblico, ¿cierto?, del fruto del Espíritu. Llevamos la séptima lección. Y hoy día nos toca hablar de la benignidad. Amén. Así que abra sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Efesios, capítulo 4, verso 32. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Efesios 4, 32. Amén. Dios los bendiga. Dice así la palabra del Señor. Apáguelo, pastora, por favor. Eso. Dice la Escritura, y le damos el trono del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, antes bien, como decía, ¿cierto? Antes sed benignos unos con otros. Amén. Unos con otros. Entonces, en su carta a los Efesios, Pablo exhortaba a los creyentes a ser benignos. Amén. Unos con otros. Y la palabra que se traduce aquí como benignos es la palabra griega gerestos. Gerestos. Amén. Y esta palabra, ¿cierto?, también puede traducirse como amabilidad o a veces como misericordia. Amén. En su sentido etimológico, la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño. Algo o alguien que no causa daño. Ayúdenos el Señor para tener benignidad. Y ahora donde pensamos, ¿cierto?, es donde podemos decir, tengo benignidad. Ayúdenos el Señor, porque muchas veces cometemos o hacemos daño a las personas, sea de palabra, sea de hecho, cometemos muchas veces daño. Entonces, en Efesios 4:32, ¿cierto?, como leíamos, el apóstol Pablo desarrolla a profundidad este concepto, ya que nos dice cómo ser benignos. Amén. Pablo, en esta palabra que hemos leído, ¿cierto?, nos dice cómo ser benignos. Es decir, amables. Y de acuerdo a sus palabras, esto se logra siendo misericordiosos con las demás personas, sabiendo perdonar, amén, así como Cristo o como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, una de las cosas para ser benigno, ¿cierto?, es ser misericordioso, sabiendo perdonar, sabiendo perdonar. Y Dios nos ayude porque el orgullo que hay en nosotros como seres humanos y naturales muchas veces no nos deja perdonar. Amén. Y tenemos que perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Los griegos definían, ¿cierto?, esta palabra griega, ¿cierto?, gestos, como la disposición, ¿cierto?, del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Amén. Los griegos definían gestos como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Ayúdenos el Señor porque muchas veces no nos importa lo que pase el hermano. Lo consideramos, ¿cierto?, como propio las situaciones difíciles que nuestros hermanos pueden estar pasando. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor para tener, ¿cierto?, esa eh, amabilidad, tener, aleluya, tener esa misericordia con nuestro prójimo, sentir el dolor de nuestro hermano. Amén. Su enfoque, ¿cierto?, está en considerar a los demás antes que a uno mismo, lo que provoca que sea bueno en todos sus aspectos.
Pablo establece la ley de las relaciones personales. Amén. Pablo, en esta palabra que hemos leído, establece la ley de las relaciones personales. Bendito sea el Señor. Entonces, una de esas dice, debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Y Jesucristo nos ha tratado a nosotros con suma amabilidad. Amén. El Señor a nosotros nos ha tratado con suma amabilidad. En sí, ciertos gestos revelan un carácter generoso y no áspero. Ayúdenos el Señor. Amén. Esta palabra, cierto, benigno, gestos, amabilidad, cierto, revela un carácter generoso y no áspero, incapaz de hacer daño. La cualidad de la amabilidad se destaca prioritariamente en las relaciones con los demás. Como seres humanos, Dios nos creó mayoritariamente sociables. Amén. La mayoría de las personas que conocemos son sociables, otras no tanto, pero la mayoría de las personas son sociables. Y es allí donde radica su importancia. Muchos de los problemas dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, vienen de las malas relaciones, las cuales afectan a la unidad de la misma. Y es así, es así. Muchas veces la palabra áspera, muchas veces cierto, el ser pesado, el ser eh, orgulloso, genera problemas, genera conflicto en las congregaciones. ¿Cuántas iglesias nos han dividido por una palabra? ¿Cuántos hermanos nos han ido de la iglesia porque le hablaron mal? Porque también nosotros les hablamos mal, sin misericordia, sin amor, amén, sin amabilidad. Y ayúdenos el Señor, porque muchas veces creemos que es la autoridad de Dios o creemos que tenemos la autoridad de Cristo para poder hablar así y no es así. Amén. La autoridad de Dios es algo muy diferente. Muchas veces nosotros creemos que podemos hablar porque tenemos cierto cargo, porque tenemos cierta, a lo mejor, jerarquía dentro de una iglesia. Pero el Señor lo que nos está diciendo aquí, o lo que Pablo también habla a través de esta palabra, es que nosotros tenemos que ser, cierto, personas con un carácter generoso. Y no somos así. No somos así. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor para mejorar en esta área de nuestro carácter. Amén. Sabemos que el fruto del Espíritu es el carácter del verdadero creyente, del verdadero cristiano. El verdadero cristiano tiene que estar, tiene que ser revelado, ¿cierto? Por el fruto del Espíritu. Si usted no es amable, si usted no es generoso, si usted es áspero para hablar, me refiero, no que sea áspero de voz, sino sin amabilidad para tratar a las personas, en usted hay algo que está fallando. O en mí también. Amén, en mí también. Ayúdenos el Señor. Entonces, como seres vivos, estamos en constante comunicación. Amén. O como seres humanos, estamos en constante comunicación. Resolvemos problemas eh, resolvemos problemas entre personas. Estamos en constante amonestamos, perdón, a los que están, a los que hacen mal las cosas. Animamos a los tristes, fortalecemos a los decaídos. Y si la cualidad de la amabilidad no existe entre nosotros, podemos llegar a causar grandes conflictos al ser muy ásperos o imprudentes en el trato con los demás. Amén. Entonces nosotros como seres vivos, amén, como seres humanos, estamos en constante comunicación en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro hogar. Amén. Y tenemos que resolver problemas entre personas muchas veces, amonestar a los que hacen mal las cosas, animar a los tristes. ¿Cuántas veces hemos tenido que animar a una persona triste? Tenemos que fortalecer a los decaídos. Pero si no tenemos la amabilidad, si no tenemos la amabilidad en nuestra vida, podemos causar grandes conflictos, grandes problemas. Amén. Ayúdenos al Señor para ser amables.
Pablo nos muestra, ¿cierto?, un precioso ejemplo de esta virtud en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12. Ayúdenos al Señor. Dice la escritura, dice la palabra del Señor. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermoso trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bendito sea Dios. Entonces, estos versículos que hemos leído, ¿cierto? Pablo nos muestra un ejemplo de amabilidad. Bendito sea el Señor. Porque cómo les habla, cómo les dice, amén, le dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Bendito sea el Señor. Pablo, ¿cierto? Daba esta característica de cómo fue él con los hermanos de Tesalónica. Entonces, Pablo, pudiendo exigirles, basado en su autoridad como apóstol, eh, se presenta como un padre espiritual, recordándoles su arduo trabajo a favor de ellos. Bendito sea el Señor. Y el buen ejemplo que les dio para animarlos, consolarlos y exhortarlos a llevar una vida santa. Igual que nosotros, ayúdenos el Señor. Porque nosotros también, ¿cierto? Tenemos que ser como el apóstol Pablo, amén. No presentarnos con autoridad, no hablar, ¿cierto? Eh, exigiendo a las almas, a nuestros hermanos, a los que están a nuestro cargo, sino que tenemos, ¿cierto? Como un padre espiritual, recordarle su arduo trabajo, recordar el arduo trabajo. Y Pablo, esto es lo que hacía, recordaba cómo él había trabajado para la iglesia de Tesalónica, cómo él fue un ejemplo para ellos, para animarlos, para consolarlos. Amén. Y también para exhortarles a llevar una vida santa. No porque sea tierno, Pablo los dejó que sean lo que quisieran, no. Pablo también les exhortaba, les enseñaba, los educaba, los corregía, pero no como quien tiene una autoridad, digamos, mayor, sino como un padre a un hijo. Los consolaban, los animaba. Bendito sea el Señor. Entonces, estos versículos son un verdadero ejemplo de cómo ejercer, mire, de cómo ejercer la autoridad en la iglesia. Y por eso Pedro animaba a los pastores a no ejercer, amén, su liderazgo como capataces, sino dando el ejemplo en todo lo que hicieran. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, ay, perdón, hasta el 4 era. Amén, hasta el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿cierto? Aquí Pedro, ¿cierto? Exhortaba, amén, y decía, ¿cierto?, cómo ellos tenían que apacentar la grey de Dios. Ese es el título en la escritura, apacentar la grey de Dios. Y ellos tenían que ser cuidadosos con ella, amén. Tenían que apacentarla, ¿cierto? No con fuerza, amén. No por obligación, sino voluntariamente, amén. Con ánimo pronto, no teniendo señorío, bendito sea el Señor, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto es lo que muchas veces pasa en nuestras congregaciones, que muchas veces no somos ejemplos para nuestros hermanos. Por eso hay hermanos, hay personas que se van, hay personas, ¿cierto?, que se retiran, y que podemos encontrar, no, yo fui tanto tiempo a la iglesia, pero para ser como ese, mejor no voy. Porque el ejemplo muchas veces que se da no es bueno. Ayúdenos el Señor para dar buenos ejemplos. Amén. Para ser buenos líderes, para ser los que son pastores, ser buen pastor para los que están a cargo de un grupo. Amén. Que sean buenos líderes de aquel grupo. Amén. Que cuiden de la iglesia, que cuiden de los que tienen a cargo. Bendito sea el Señor. Amén. Y avanzamos y dice, la amabilidad es el resultado de un corazón restaurado. Amabilidad es el resultado de un corazón restaurado. Amén. Lamentablemente, por causa del pecado, nuestro corazón es malo. Y desde el principio el hombre se ha desviado de los caminos de Dios en pos de lo que lo desagrada. Amén. En Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Está mi hermana Lidia por ahí? Para que lea este versículo. Génesis capítulo 6, verso 5. Amén. Prenda el micrófono a mi hermana Lidia. ¿Ahí? ¿Me escucha? Amén. Ahí sí. Ya. Amén. Capítulo 5, versículo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Ya, perdón. ¿Se puede estar en silencio? Versículo 5, ¿cierto? Amén. Ya. Dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. Amén. 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 Dios bendiga a mi hermana Lidia. Amén. Amén. Entonces, ¿cierto? Lo que aquí, las palabras, ¿cierto? De la escritura, amén, aquí lo que pasa con Dios, amén, y el hombre, amén, dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, por eso, como decíamos desde el principio, el hombre se ha desviado de los caminos de Dios. En Génesis, en el principio, Jehová, cierto, vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, amén, y que todo designio, mire, todo designio y de los pensamientos, todo anhelo del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente hacia el mal. Bendito sea el Señor. O sea, ni siquiera pensaban algo bueno, ni siquiera anhelaban cosas buenas.
los designios del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Bendito sea el Señor. Entonces, por causa del pecado, nuestro corazón es malo. Por causa del pecado, nuestro corazón, amén, es alejado de Dios, y no somos amables. Entonces, esto nosotros tenemos que entenderlo. Cuando estábamos lejos de Dios, la amabilidad, la benignidad, todo lo que es fruto del Espíritu, obviamente en nuestro corazón no habitaba, porque estábamos lejos del Señor. Amén. Estábamos desviados de los caminos de Dios y hacíamos lo que a Dios le desagradaba. Pero sin embargo, amén, tenemos una esperanza. Entonces, viendo esto, amén, viendo Génesis 6:5, lo que leímos, dice, siendo así, difícilmente el hombre puede ser benigno. Amén. Por el hecho de ser un ente egoísta. Amén. Difícilmente el hombre puede ser benigno por el hecho de ser un ente egoísta. Sin embargo, el Señor transforma el corazón del cristiano por medio del poder del Espíritu Santo, con el fin de que produzca el fruto deseado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por eso. Amén. Quizás es difícil ser benigno, pero el Señor transforma el corazón del cristiano por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por eso. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 37, al 27, perdón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Mi pastora Ruth, Dios le bendiga para que lea este versículo. Ezequiel capítulo 36, 27. 36. 36, capítulo 36, versículo 26. Hermano Manuel. Amén. Capítulo 36, versículo 26, 27. O sea, me equivoqué, por favor. Amén. Ya. Amén. Ya. Sí, espero que estoy buscando, se me perdió. Ahí está. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. 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 ¿A eso Dios solo le bendiga, mi versículo? pastora. Amén. Hermano Manuel, Dígame. aquí habemos más hermanas, por si acaso, si desean dar otro versículo, está mi hermana Nicole, mi hermana Eli y mi hermana Javiera, ¿ya? Y la hermana ¿La están Trini, que escuchando? estamos aquí a la mesa, entonces estamos con el celular, para que sepa. Amén. Habemos 4 Amén. más, 5 en la mesa. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a nuestra pastora. Entonces, mire estas palabras, ¿cierto? De Dios, ¿cierto? Que le habla a Jehová, a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Y le dice, ¿cierto? Que viene una restauración futura a Israel en este capítulo. Y esto les dice, amén, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré, dice, dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, el Señor quiere que nosotros, ¿cierto?, tengamos su espíritu. El Señor quiere cambiar nuestro corazón. Lejos del Señor, nuestro corazón es duro. Nuestro corazón, ¿cierto?, es duro como carne. Es duro como piedra, perdón. Amén. Pero Dios quiere transformar, ¿cierto?, nuestro corazón. Quitar ese corazón de piedra que hay en nosotros y colocar en nosotros un corazón de carne.
Pero no tan solo quiere colocar un corazón sensible, sino también quiere colocar en nosotros su espíritu. Amén, porque solo el Espíritu Santo, amén, solo por medio del Espíritu Santo vamos a dar el fruto que necesitamos. Bendito sea el Señor. Ayúdenos Dios, ayúdenos Dios. Amén. Entonces, una vez que el poder de Dios nos transforma nuestro corazón duro, es nuestra responsabilidad cultivar el atributo de amabilidad, desechando todo aquello que dañe las relaciones que podemos tener con los demás. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Mi pastor Daniel, ¿está conectado o no? ¿O está durmiendo? Parece que está durmiendo. Amén. Hasta ahí, amén. Amén. Lea el versículo, mi pastor. Efesios capítulo 4, versículo 31 Efesios 4, y 32. 4. Paciencia, ya, paciencia porque voy a buscar. Amén. Voy a cantar un corito, nada. Tenga paciencia. Efesios me Amén, mi dijo, pastor. Efesios, Aquí estamos. Capítulo 4. Efesios ¿cuánto? 4. Ya, versículo 31. 31 y 32. amén. Le damos el nombre al Señor. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Dios bendiga a mi pastor. Entonces, ¿cierto? Aquí lo que Pablo le habla, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso. Y le dice, amén, porque ellos eran creyentes, eran personas creyentes. Si eso es lo más increíble, que lo que Pablo le habla a estas personas creyentes y les dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ayúdenos el Señor. Quítense de vosotros toda amargura. Entonces, por tanto, si somos cristianos, estamos obligados, escuche bien, a desechar toda maldad y aspectos de nuestro carácter que sean ofensivos para los demás. Antes debemos sustituirlos por buenas virtudes que favorezcan nuestras relaciones con nuestros semejantes. Amén. Entonces, si somos cristianos, tenemos que desechar todas estas cosas. Amén. El enojo, la ira, la amargura, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Y reemplazarlo, ¿cierto?, por ser personas benignas los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos de los unos a los otros, como también el Señor nos perdonó. Y Dios nos ayude para poder entender, amén, lo que Dios quiere de nosotros. No podemos decir, es que yo sí, y así Dios me hizo, y yo me voy a morir así. Lamentablemente, si se muere así, Dios no va a encontrar fruto en usted. Pero recordemos que pasa, ¿cierto? Cuando Jesucristo fue a la higuera, no encontró fruto, una porque no era el tiempo, pero la otra porque tenía solamente hojas. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó con esa higuera? El Señor la maldijo y se secó. Y ayúdenos Dios para poder dar frutos, para poder cambiar nuestras actitudes. En unas cosas podemos tener buenas virtudes, pero también tenemos malas actitudes que hacen que esas virtudes se opaquen,
que esas cosas buenas que a lo mejor ahí nosotros se opaquen. La gente recuerda muchas veces más a las personas por las cosas malas que por las cosas buenas. Una persona puede llevar mucho tiempo caminando bien en la iglesia, pero si esa persona comete un pecado, cae en una falta, dice una mala palabra, todo lo bueno que hay en él es empañado. Bendito sea Dios. Entonces, debemos sustituir las cosas malas, amén, por buenas virtudes que favorezcan nuestras relaciones con nuestros semejantes. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Nuestra hermana Trinidad, que está por ahí. Colosenses 3, ¿cuánto? 12 y 13. Capítulo 3, ven Trini acá. 12 y 13. 12. Ahí se me perdió el 12. Ahí. Ahí. 12 y 13. Ese dice vestidos, Amén. ¿cierto? Amén, ya es. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Bendiga hermana Trini, que mañana está de Amén. cumpleaños. Entonces dice la escritura, soportándoos unos a otros. Muchas veces no nos soportamos ni nosotros mismos y vamos a soportar a otros. Ayúdenos el Señor. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. La amabilidad es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. Amén. Un ejemplo, uno no puede levantarse en la mañana y decir, empezando hoy voy a ser amable. Aún las mejores intenciones fracasan cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Amén. Pablo dijo que la amabilidad era un fruto del Espíritu, porque no puede crecer efectivamente sino el continuo trabajo del Espíritu en nuestras vidas. El fruto del Espíritu no se desarrollan por un arte de magia, ni se desarrollan solos. El fruto del Espíritu se desarrolla, amén, cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón y permitimos nosotros al Espíritu Santo, amén, que siga trabajando en nuestra vida. Solamente ahí, ¿cierto?, podemos crecer en estas áreas. Entonces, vivir en el Espíritu significa ser controlado por su presencia. Toda decisión y acción debe ser influenciada por su gloriosa presencia. Bendito sea Dios. Y por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, amén, no podemos crecer. Sin el Espíritu Santo no podemos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, amén, no podemos avanzar en este caminar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por eso lo que dice Pablo aquí en Efesios 5:18 es tan importante para todo creyente, que es sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Y es importante pedirle siempre al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos guíe con su presencia,
para nosotros, amén, poder desarrollar los frutos, para crecer efectivamente. Bendito sea Dios, y Dios nos ayude, Dios nos ayude. Amén. Cuando esta presencia gloriosa, mire, actúa en nosotros, comenzamos a reflejar el fruto del Espíritu. Amén. Y por ende, la amabilidad, o sea, la benignidad, mejorando así nuestras relaciones con los demás. Dios no desea que sus hijos sean personas soberbias e insoportables. Si nosotros muchas veces no soportamos a las personas soberbias e insoportables, Dios no quiere ni que usted ni yo podamos ser así, sino al contrario. La Biblia nos exhorta a través de la carta de Pablo a los Efesios a cuidar nuestras relaciones personales entre nuestros semejantes. La amabilidad es uno de los productos del Espíritu, trabajando en nuestras relaciones. Al vivir en obediencia, amén, llenos del Espíritu, estos mandamientos bíblicos seguirán resonando y resonando en nuestras vidas. Entonces, cuando vivimos en obediencia, cuando obedecemos al Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, estos mandamientos, estas palabras, amén, siguen resonando, siguen actuando en nosotros. Amén. Y así, cierto, las malas cualidades serán sustituidas por buenas virtudes, como la benignidad o la amabilidad. Bendito sea el Señor. Entonces, la amabilidad, amén, el que nosotros seamos amables es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿somos amables con los demás? ¿Somos amables con nuestro prójimo? ¿Somos misericordiosos con los demás? Ayúdenos al Señor. Porque si no tenemos esa benignidad en nosotros es porque algo está fallando, es porque no estamos permitiendo que el Señor nos cambie. Es porque realmente no tenemos esa llenura, esa presencia en nosotros que vaya, ¿cierto?, guiando nuestra vida, que vaya molestando nuestra vida, diciéndonos que tenemos que tener un cambio. Conozco muchos creyentes, muchas personas que creen en Jesucristo, que van a la iglesia, pero que dicen, es que yo soy así, yo no me va y yo no voy a cambiar porque Dios me llamó así. No, Dios nos llamó para que nosotros podamos cambiar, para que seres del mundo puedan decir, esta persona ha cambiado por el poder de Dios. Desde que llegó a la iglesia tuvo un cambio. Y si nosotros no demostramos ese cambio, estamos igual que los gentiles. Entonces la amabilidad produce resultados positivos. Amén. La Biblia muestra que la amabilidad produce resultados positivos. Y en primer lugar, decimos que ayuda a nuestra conciencia. Bendito sea Dios. Amén. En primer lugar, decimos que ayuda a nuestra conciencia a estar en paz consigo misma. Versículo 17. Proverbios 11, 17 dice así la palabra del Señor. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, cuando sabemos que no hemos ofendido a nadie y que nuestro trato ha sido justo con los demás, podemos sentir una especie de satisfacción y paz. Muy diferente cuando sabemos que hemos ofendido a una persona. ¿O acaso no nos ha pasado? Porque de una u otra forma muchas veces ofendemos. Y cuando ofendimos, ¿cierto? No estamos tranquilos. No estamos tranquilos. Pero el verdadero creyente que ofende pecando, ¿cierto? No está tranquilo porque sabe que algo hizo mal. La conciencia no lo deja en paz. Amén. Entonces, pero cuando no hemos ofendido a nadie, cuando nuestro trato ha sido muy justo con las demás personas, nosotros sentimos paz, sentimos satisfacción, andamos tranquilos.
Y Dios quiere que el hombre misericordioso, ¿cierto? El hombre sea misericordioso, porque a su alma hace bien. Más el cruel, más el que ofende, más el que es áspero, el que es orgulloso, más la persona que hace mal, ¿cierto? Se atormenta a sí mismo. En segundo lugar, amén, la amabilidad gana la confianza de la gente. Bendito sea el Señor. Las relaciones están fundamentadas en la confianza. Amén. Y en este caso, la amabilidad en este fin. La amabilidad nos ayuda en este fin. Amén. En tercer lugar, la amabilidad también suaviza el corazón duro y enojado de los hombres. Amén. Proverbios 15, versículo 1. Yo creo que todos sabemos este versículo. Amén. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice la escritura: la blanda respuesta quita la ira o aplaca la ira. Amén. Más la palabra áspera hace subir el furor. Y ayúdenos al Señor. Porque muchas veces somos ásperos para responder, para contestar, para hablar, para mandar. Entonces, para pelear, ¿cierto? Se necesitan dos personas. Amén. Usted no anda peleando solo por la calle. O en su casa usted no pelea solo. Para pelear se necesitan dos personas. Y la Biblia nos exhorta a no entrar en contiendas necias y no responder según la insensatez de la otra persona. Bendito sea el Señor. La Biblia nos exhorta en este Proverbios 15:1 a no entrar en contiendas necias y no responder según la insensatez o no rebajarnos al nivel de la otra persona, sino de manera prudente y cortés. Amén. Proverbios capítulo 26, versículo 4 y 5 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Bendito sea Dios. Si nuestras palabras son ásperas, amén, obviamente vamos a hacer subir el furor de la otra persona. Pero si nuestras palabras no son ásperas, sino bien pensadas y prudentes, aunque duela lo que digamos, edificará en lugar de destruir. A lo mejor podemos estar, a lo mejor podemos tener razón en lo que digamos. Amén. El tema es cómo decimos las cosas. Podemos tener razón quizás en lo que podamos responder, pero ¿cómo respondemos? Y ahí tenemos que entender que aunque duela lo que digamos, aunque sea fuerte lo que digamos, si lo decimos con amabilidad, si lo decimos prudentemente, si lo decimos con las palabras bien pensadas, con tranquilidad, aunque duela lo que digamos, eso va a edificar en vez de destruir. Amén. Entonces, por ende, aún mayormente necesitamos hablar con amabilidad. Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice la escritura: sea vuestra palabra siempre, mire, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor, porque muchas veces no tenemos palabras con gracia. Muchas veces estamos tan ofuscados, tan enojados, amén, que la amabilidad se nos va. Pero dice la Escritura: sea vuestra palabra siempre con gracia. Al predicar un mensaje, al enseñar a otra persona,
al poder, ¿cierto?, instruir a la iglesia. No podemos ser pesados, no podemos decir palabras que pueden herir a una congregación. Nuestra palabra, como dice, sea siempre con gracia. Siempre con gracia. Y hace poco, semanas atrás, vivimos un momento, amén, donde lo que dijo no era con gracia. Y tenemos el ejemplo, amén. No podemos tratar de jetones en la iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Porque nuestra palabra siempre tiene que ser con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas veces, amén, como estamos, amén, ofuscados, enojados, no pensamos en lo que decimos y hablamos y decimos. Y el tema es que después que lo que decimos lo pensamos y lo dijimos mal. Y después vienen los arrepentimientos. Muchos matrimonios se destruyen, amén, por no tener una palabra con gracia, por no poder, ¿cierto?, dar una respuesta con calma. Bendito sea el Señor. Por responder de forma necia al que está en la necedad. Ayúdenos el Señor. En general, la amabilidad, ¿cierto?, ayuda al cristiano a ser una persona confiable y agradable. Alguien en quien se pueda confiar. No olvidemos que Cristo nos ha llamado a testificar de su gracia. Amén. Para eso nos llamó Cristo, a testificar de su gracia. Amén. A predicar las buenas nuevas de salvación. A decirle al mundo que Cristo le ama. A eso nos llamó el Señor. Pero si nuestro carácter es insoportable y las palabras de nuestras predicaciones solo hieren, jamás tendremos el efecto que deseamos. Bendito sea el Señor. Por esto Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 16, dice la Escritura: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces lo que aquí Pedro, cierto, le decía en esta carta es que ¿quién nos puede hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ayúdanos, Dios. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Cuando padecemos por causa de la justicia. Entonces nosotros tenemos que tener una buena conducta, tenemos que ser benignos, ser amables con todos. Amén. Ser amables con nuestros hermanos, ser amables con la gente del mundo sobre todo. Consolar, ayudar, levantar, animar, fortalecer, pero no con palabras ásperas, no con palabras que hieran, sino que ser personas amables, hablar amablemente. A lo mejor podemos estar, sí, quizás a lo mejor muchas veces hasta aquí, hasta el cuello, o más arriba, ¿cierto? De la coronilla, como hay un dicho, pero nuestra palabra siempre tiene que ser con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para los que a lo mejor murmuran de nosotros, de cómo somos, podamos darles una respuesta, no tan solo, amén, con nuestras palabras, sino con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser.
Entonces, esta actitud, ¿cierto?, es un poderoso testimonio de nuestra cristiandad, que le testifica al hombre que verdaderamente somos hijos del Todopoderoso. Y el ser amable, amén, esta actitud de benignidad, el ser benignos, es un poderoso testimonio de nuestra cristiandad, que le testifica al hombre, amén, tanto al creyente como al no creyente, que verdaderamente somos hijos del Todopoderoso, que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, finalmente, amén, ya estamos concluyendo, finalmente podemos decir que cada uno de nosotros necesita buscar la forma de cómo desarrollar este fruto del Espíritu, que nos ayudará a mantener la unidad de la iglesia a través de la perfecta comunión con todos los santos. Entonces, esto podemos decir finalmente, cada uno de nosotros necesita buscar la forma de desarrollar este fruto del Espíritu. Y una de las formas de desarrollar este fruto del Espíritu es siendo misericordioso, es pidiéndole al Señor, ¿cierto?, la llenura de su Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe en toda ella desde nuestra vida, para ser amables. Bendito sea el Señor, para ser personas amables, para ser personas misericordiosas con los demás. Ayúdenos al Señor, ayúdenos al Señor. Amén, porque en nuestra humanidad como pecadores cuesta ser amable con la persona que a lo mejor es áspera con nosotros. Pero nosotros tenemos que demostrar que somos hijos del Señor. Como decía una película, amén, Pablo, apóstol de Cristo, cuando Pablo en una parte de la película decía, el único camino es el amor. El único camino es el amor. Amén. Para el creyente lo mismo, el único camino es el amor. Amén. Porque teniendo amor podemos tener todos los otros frutos del Espíritu. Así que ayúdenos al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude a ser amables con los demás, a que este carácter de benignidad, ¿cierto?, pueda formarse en nuestra vida. Amén. Para poder ser verdaderos hijos del Señor. O sea, ya somos hijos del Señor, pero sí necesitamos que el Espíritu Santo vaya transformando, vaya cambiando, siga, amén, obrando en nuestros corazones. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, amén. Y esperamos, ¿cierto?, que su vida pueda ser bendecida a través de este estudio. Inclinamos nuestro rostro, amén, y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra, amén, que este estudio que hemos dado el día de hoy pueda llegar a nuestra vida y pueda hacerte ir cambiando nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, ante tu presencia estamos nuevamente, Dios mío, dándole las gracias, Señor, por este estudio el cual hemos realizado, Señor. Pedimos, Dios amado, de que esta palabra pueda transformar nuestras vidas, que podamos entender y comprender lo que usted quiere de nosotros. Dios bendito, ayúdenos, Dios amado, a ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdenos a clamar por ello, a pedir por ello, Señor, para que así nuestra vida pueda ser guiada por tu Espíritu, pueda ser guiada por tu presencia en toda decisión, en todo lo que anhela nuestro corazón, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Como si también que el Espíritu Santo en nuestra vida sea colocando las palabras sazonadas con gracia, Señor amado, que podamos ser hombres y mujeres amables en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de dirigirnos, Dios mío. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor eterno, para que cada uno de nosotros podamos tener el crecimiento que usted desea de nuestra vida, Dios amado. Rogamos que su Espíritu Santo pueda trabajar en cada corazón, primeramente en el mío, Señor. Pedimos, Dios mío, que sea su presencia obrando en nuestra vida, que sea su Espíritu Santo trabajando con cada uno de nosotros. Transforma nuestros corazones de piedra, quítelos de nosotros, Señor, esos corazones de piedra, y coloque en nosotros corazón de carne, como también ponga su Espíritu en nuestra vida, Señor, para ir generando todas estas cualidades, todas estas virtudes que como creyentes necesitamos, Dios mío, para poder demostrar al mundo de que somos verdaderamente tus hijos, Señor. Padre Celestial,
Ayúdanos a entregar siempre palabras dadas con gracia. Ayúdanos siempre a entregar palabras, Dios mío, dadas, Dios mío, con esa gracia de su Espíritu Santo. Ayúdanos a ser amables. Ayúdanos a ser sencillos. Ayúdanos a ser humildes, Dios eterno. Danos, Dios mío, esa capacidad de renunciar a toda ira, a todo enojo, a toda maledicencia, Dios eterno. Y coloca en nosotros esa benignidad, Dios mío. Coloca en nosotros el ser bueno, Dios mío, el no hacer daño a los demás, sino poder ser personas amables en todo sentido, con todas las personas a nuestro alrededor, sean creyentes o no creyentes. Ayúdanos, Señor. Pedimos, Dios mío, en esta hora, Dios mío, que su presencia nos pueda guiar, Dios mío, y bendice a cada uno de tus hijos, a los que están conectados y a los que escucharán, Dios mío, el día de mañana o los próximos días, Dios mío, este estudio. También que sean bendecidos por tu palabra. Rogamos tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por ser parte, amén, de esta bendición.